Seguimos en Cuestión de Prioridades. Nos acompaña esta noche uno de los estrategas políticos más influyentes y sin duda más controvertidos también de la España reciente. Se le considera uno de los principales artífices de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 y durante 3 años dirigió el gabinete de la presidencia del gobierno. Fue, digamos, el ideólogo del presidente Sánchez. Acaba de publicar El Manual, un libro en el que combina memoria personal con reflexión estratégica y por primera vez el relato sincero de su salida de la Moncloa. Un adiós pues que no llegó por un cese político, sino por una cardiopatía congénita que le diagnosticaron y que ha desvelado 5 años después. Es un momento especialmente oportuno para tenerlo hoy con nosotros, justo 24 horas después del duro revés del Partido Socialista en Andalucía. Iván Redondo, muy buenas noches. Muy buenas noches y la verdad es que, oye, felicitaros por el programa. Es un programa que he podido conocer gracias a que insistentemente me has estado escribiendo. Hombre, claro. Y la verdad es que, bueno, estás rodeado de gente que me alegro que te guste. Seguida hablamos de este libro, El Manual. No el manual de resistencia, sino el manual a secas, pero bueno, algo tendrá que ver seguramente el titular. Le escuchaba anoche en una televisión con Ferreras decir que el PSOE debe tomar nota de este resultado, que ha entrado una especie de código rojo. ¿Qué tiene que hacer ya de inmediato el Partido Socialista para evitar estas derrotas encadenadas que estamos viendo? Porque yo tengo la sensación, escuchando antes a ciertos dirigentes del partido, sobre todo a la portavoz del PSOE, que con resistir es suficiente. Bueno, yo creo que seguramente toman nota de una noche de código rojo que es para prácticamente todos los partidos, ¿no? O sea, yo creo que también, por supuesto, el Partido Socialista, donde tiene un resultado malo, pero que también tiene que tener esa templanza. Hoy empieza, 18 de mayo, el silencio electoral, 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales, y se trata de, oye, construir de cero otra vez. Eso es un punto. También va el Partido Popular, y quiero explicar una cosa, porque muchas veces un análisis de La Vanguardia los lunes, donde trato un poco de explicar, que es lo único que hago mínimamente a nivel intelectual desde hace 5 años, pues para aportar ideas. Un poco todo este carrusel de elecciones que hemos tenido autonómicas, me ha gustado explicarlas casi en terminología técnicamente americana, como unos caucus de la derecha, donde hemos tenido el de Extremadura, hemos tenido el de Aragón, ayer tuvimos el de Andalucía. Y probablemente el más sobresaliente, el que el PP ha tenido un resultado más boyante e incluso superando las expectativas, es Castilla y León. Pero en todos ellos también, con el resultado de Andalucía, pues el PP, en todos, la lógica caucus, que es PP-Vox acuerdos, ese consorcio PP-Vox, entrando en los gobiernos, entiendo que en Andalucía también. También ahí hay un punto de código rojo, porque ayer, en el caso del Partido Popular, pues digamos, probablemente la solución que quería Juanma Moreno era un gobierno en solitario. Cuando no hay solución, pues tienes un camino, que es ese gobierno con Vox, ¿no? Y Alberto Núñez Feijóo, pues quizás, si la derecha plural, técnicamente hablando, que es lo que era Juanma Moreno, hubiese conseguido esa mayoría absoluta, pues hoy podría tener 2 caminos, ¿no? También hay uno. Entonces, todos tienen un poco que resetearse, ¿no? Y yo creo que es interesante lo que sucedió, pero también voy a decir una cosa, porque creo que hay que explicarla. En España existe el voto dual. Cuando tú votas en Castilla y León, pues mucha gente ha votado a Mañueco porque quiere a Mañueco de presidente. Esto es así. Son autonómicas, tienen un tipo de participación específica. Cuando en Euskadi votas por Lehendakari, o presidente en Cataluña, o presidente de la Junta. O sea, ¿usted no cree que España sea de derechas después de estos resultados electorales de estas 4 comunidades autónomas ahora mismo? Yo pongo un dato, vamos a coger Andalucía, ¿vale? Porque lo tenemos reciente. A ver, el Partido Socialista ayer... 68% de voto de la derecha, digamos. Pero me hace mucha gracia un presidente me dijo hace muchísimos años, tensión baja. Entonces, vamos a bajar un poquito la tensión. Año 2022. Hace 4 años, en Andalucía, el Partido Socialista, 800 y pico mil votos, ¿vale? Ayer tuvo 50.000 más. Subida de participación, técnicamente hablando. Pero luego sacó medio millón de votos más en las generales. ¿Por qué? Porque hay una cosa que existe en España, que es el voto dual, que tenemos documentado desde hace 50 años. Entonces, esto es así. La gente vota para presidente específico. Luego, las elecciones de la Junta son muy mágicas. Hay un dicho histórico en la Junta que es que no las gana la oposición. Las gana o las pierde la Junta. Y las ganó la Junta. Lo que pasa es que el Llavín, esos 2 diputaditos, Llavín lo tiene Vox. Pero claro, señor Redondo, yo le pregunto, usted está diciendo estos días una frase que me gusta mucho: España es muy diversa y no te la comes de un solo bocado, vamos a decirlo así, o en un solo día. Usted circunscribe este resultado de Andalucía solamente a Andalucía, pero claro, lo he dicho antes, estamos a 1 año de las generales, a 1 año de las municipales. ¿Cree de verdad que el PSOE es capaz de remontar después de todo lo que estamos viendo, no solamente estos resultados electorales, sino los escándalos de corrupción, los pactos con los independentistas? ¿Hay tiempo para eso? A mí no me cabe duda que el Partido Socialista, por supuesto que puede remontar. Pongo un dato también. Ayer todo el mundo creía en la matemática política, en la demoscopia de este país, que iba a haber mayoría absoluta del Partido Popular, y no la ha habido.
Entonces, ¿por qué? Pues porque, voy a explicarlo, ¿eh? Hace 4 años quizás todo el mundo se olvidó de que es muy complicado tener mayoría absoluta en Andalucía y que en los últimos escaños pues tienes esas 4 provincias, esas 5 provincias y que pueden caer a tu favor o no. Las municipales creo que van a estar muy abiertas en votos. Probablemente en concejales la derecha sí tiene una cierta ventaja, pero en votos no. Creo que las puede ganar la izquierda casi con total seguridad, o el Partido Socialista, el Partido Popular. Se tienen que poner las pilas. Y generales, bueno, lo vimos hace ya casi 4 años. Alberto Núñez Feijóo no es presidente por 20.000 votos en 4 provincias plurinacionales, 3 comunidades, Cataluña, Euskadi y Navarra. Y esto es así. Eran pocos votos que fueron a Vox, que si llegan a ir al PP, le rentan en diputados. Estas son las reglas. Luego, la campaña para ganar la Moncloa no tiene nada que ver con las autonómicas. Es una hoja de ruta diferente. Incluso, voy a explicarlo. Mucha gente, a veces, porque esto viene más de una cultura bipartidista, más que la actual multipartidista desde el 2014, es que no puede ganar el Partido Socialista en la Moncloa porque no gana en Andalucía. Bueno, voy a recordar que Pedro Sánchez, en fin, se pierde en el 2018. La Junta de Andalucía no gobierna en ningún momento en sus casi 8 años ya de gobierno y, sin embargo, es presidente del Gobierno de España. Porque las hojas de ruta, voy a explicarlo, con el multipartidismo, es decir, con 4 partidos compitiendo, si quieres, 2 grandes, 2 alfa, PSOE, PP y 2 medianos, ¿vale? Bueno, vamos a decir, Vox es mediano, la izquierda del PSOE todavía tiene que recomponerse. La hoja de ruta es diferente. Hoy, lo que antes era ganar en el sur, ganar en el Mediterráneo te puede dar la Moncloa. Fíjese que a mí Ahí la Comunidad Valenciana es decisiva. A mí me parece muy optimista lo que estaba usted diciendo respecto al Partido Socialista. Y yo le pregunto, ¿esa remontada va a ser con el actual PSOE? Porque ayer, por ejemplo, escuchábamos a Juan Lobato, del PSOE de Madrid. Él decía que hay que parar, que el PSOE tiene que dar un frenazo en estos momentos para reflexionar, porque se está jugando la capilaridad y su razón de ser. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que tiene mucho predicamento también dentro de, digamos, el Partido Socialista, la parte más díscola, que yo no sé si existe o no existe. La escuchábamos antes, bueno, escribía un tuit esta mañana diciendo que teme que se puedan quedar sin poder territorial y que lo único que se escucha en estos momentos es el eco, es decir, el vacío, la nada. ¿Nadie va a remover internamente el partido para sacudir el árbol? ¿No cree que sería bueno que eso ocurriera? A ver, yo creo que siempre hay voces internas en todas las formaciones. Le pasa al Partido Socialista y al Partido Popular. Yo respeto las voces que me estás diciendo, en algunos casos además las conozco, y es natural, siempre ha sido así. Yo cuando era pequeño, el deporte nacional era el Partido Socialista hablando del Partido Socialista. Esto es así. El PP siempre ha sido un poquito más de guerra fría, no tanto guerra de los Rose como el Partido Socialista, que amplificaba la industria de la actualidad. Pero el PP era como misil va, misil viene, ese debate interno y va pasando. No existe. Pero el PP tenía otra cultura, es decir, era un poco más disciplinado, que no sacaba sus cuitas un poco en los medios de comunicación, sí. Pero misil va, misil viene y pasaban cosas... Paloma, pasaban cosas en el Partido Popular, ¿no? Entonces, conclusión, el PP también se está técnicamente federalizando en muchos puntos. O sea, este PP, yo cuando era pequeño también, o cuando empezaba en la uni con 18 años, bueno, el PP de los varones no existía, o sea, era otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó ayer, no? Juanma Moreno probablemente era el exponente de lo que fue una legislatura icónica en España, para mí, que es el 96-2000, que es donde nace la derecha plural. Lo que pasa es que José María Aznar López nunca reivindica esa legislatura, se quedó con el José María Aznar López halcón, ¿no? ¿Por qué la reivindico? Un detalle que algunos de nuestros espectadores probablemente sonreirán y recordarán. El PP quitó la mili, que a veces se olvida. Sí. Yo tengo 45. Yo tengo 52. ¿Sabes de lo que estamos hablando? Me libré. Por eso, entonces, pero también voy a recordar una cosa, porque muchas veces habla de Cataluña siempre sobre los mismos temas. A veces el PP, en este PP, ¿no? Recuerda esto un poco por lo bajín y cuando se lo sacas, ¿no? Pero es que, claro, fue una enmienda de Convergencia y Unión. Es decir, Cataluña siempre en la historia de España, andamiaje institucional de España, ¿no? Con esa enmienda mágica contribuyendo también al resto de España. Usted ha dicho estos días que España no se construye ya con los dos grandes partidos, lamentablemente, que la polarización ha acabado ya con esos consensos, esos pactos de comunidad, pactos de Estado. Usted, que ha trabajado en el Partido Popular, en el Partido Socialista, que después de salir de la Moncloa le llamaron de Génova también para que volviera otra vez al Partido Popular, ¿cree que el PSOE debería abstenerse para evitar que el PP y Vox, o para que no dependa el PP de los de Abascal y el PP incluso pedírselo? Hablamos de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Sí, de Andalucía, claro. Vale. Yo creo que el Partido Socialista, ellos verán lo que hacen, pero tiene una experiencia muy traumática en torno a la abstención del samurái que meditaba en San Censo, le llamaba así cariñosamente Mariano Rajoy Brey, porque inventó el inmovilismo como forma de poder, ¿vale? O sea, no tomaba una decisión y tomaba una decisión. Bueno, pues creo que no se va a producir la abstención. Creo que lo normal, es que el bloque interlocute
tanto PP con Vox, con sus planteamientos, creo que también Vox, vamos a poner los puntos sobre las IES, ha aprendido que tiene que pactar con el Partido Popular. Pero vamos a explicar una cosa. Hace 3 meses Vox, cuando empezaron los caucus de la derecha, tenía unas cifras en nivel de voto estatal vigorosas, que, en mi opinión, cuando no plantea una abstención displicente, si quieres, con María Guardiola, empieza su caída. Y Vox ha acertado pactando con el Partido Popular en estas andaluzas. Estoy convencido que por mucho que hiciera el gambito de prioridad nacional para entrar en campaña, casi como un recurso de campaña, aunque hoy sea un programa que le puedan pedir a Moreno, le ha aportado mucho más el que sus electores vean que cuando se vota no hay que ir a repeticiones electorales, sino que tiene que haber acuerdos a Vox en esta campaña, y creo que deberían de tener al menos la cautela de entender que esta es la fortaleza que ellos han manifestado. Creo que le ha ido bien, y eso más que muchas veces el relato, ¿no?, de las campañas electorales. Son 2 escaños, pero creo que es ahí donde tiene que sacar Moreno, bueno, pues en una abstención, o creo, viendo que Vox ha entrado en los demás gobiernos, no sé qué va a pasar en Castilla y León, dicen que esta semana puede haber novedades. Sí, será decisiva, será bueno, si esta semana es decisiva, y si también se certifica que van a entrar en Castilla y León, pues lo normal es que entren en Andalucía. Yo no sé si usted estuviera trabajando ahora mismo con Pedro Sánchez y no ha reaccionado todavía Pedro Sánchez. Estoy retirado, ¿eh? Ya lo sé, pero digo, es un sí incondicional. Estamos hoy expectantes a ver si hablaba el presidente del Gobierno, pero no ha querido hacer análisis de las elecciones andaluzas. Usted le diría, sí, esto que ha dicho hoy la portavoz del PSOE, que se consuela el Partido Socialista con que el PP no haya obtenido la mayoría absoluta, o le diría, no vaya por ahí, que eso es más propio de partidos de perdedores. Vale, sin cogerte la percha de que yo no diría a nadie nada, doy mi opinión. Bueno, tu opinión. Mi opinión directa. A ver, el Partido Socialista es el Ferrari patrio, así como el PP, técnicamente hablando, si fuera la Fórmula 1, sería el Mercedes PP, ¿no? Es un partido ganador, y cada vez que se abren las urnas tiene que disputar una victoria, y eso es lo que quieren los tifosi, que son los socialistas de base y la militancia socialista. Y ese es el discurso que le quieren escuchar, que nadie lo dude. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues en mi opinión lleva muchísimos años el Partido Socialista en Andalucía pues con un coche que no es ganador. Y a partir de ahí pues puedes plantear una candidatura. Si quieres, María Jesús Montero hace 8 semanas solo estaba en el Gobierno de España. Pero es que ese coche hay que repensarlo, hay que reconectarlo. Ahí hay una serie de mensajes con Adelante Andalucía que vienen a explicarle que hay otras conexiones. Simplemente 10 segundos. Adelante Andalucía viene a demostrar que no hace falta regañar a nadie y que las emociones positivas pueden entrar en campaña y pueden conseguir traer votantes jóvenes y votantes de la abstención en una emoción positiva, que es lo que ha hecho el candidato de Adelante Andalucía. Y bueno, pues ha sacado un resultado robusto. La fuerza del sur, de la izquierda, es el Partido Socialista. Entonces, a partir de ahí, ¿qué ha perdido la mayoría Juanma Moreno? Perfecto. En Ferreras, ya que lo sacaste antes, mi primera intervención, fijaros que todavía no había el resultado ni el 10 ni el 15% escrutado, yo lo dije claramente y lo vuelvo a repetir. Me parece que pasar de la minoría a mayoría absoluta y tener una disputa casi en mayoría absoluta, dije, me da lo mismo que saque 54 o 56, para mí sigue siendo un resultado vitamínico para el PP andaluz. Pero es verdad que con el Llavín empieza una nueva etapa. No sé si es regresar al 2018 para Juanma Moreno, ¿no? Que entonces era Moreno Bonilla, que casi le llamaban así para que pareciera un árbitro de primera división, de cuando éramos nosotros pequeños. Pero ahora que es Juanma, pues va a ser un reto para él. Bueno, quedan 3 ministros todavía, por previsiblemente ser candidatos. Madrid, Valencia y Canarias. ¿Qué nos reconoce usted? Vamos a hablar ya un poco más de Pedro Sánchez. Actualmente al PSOE, al Pedro Sánchez de ahora, ¿qué es lo que menos le gusta con lo que usted conoció cuando trabajaban codo a codo? A ver, yo creo que el presidente, primero un rasgo que él tiene que a mí siempre me ha gustado, que es su determinación. Eso es lo que no le gusta. No lo voy. Pero hago, ¿no? Puedo hacer el clinch. Venga, en el boxeo existe el clinch, ¿no? Que te hago así un poco y te hago el abrazo. Entonces, tiene ganas de ganar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que él tiene muy poderoso. Y no le gusta perder. Eso es así. Entonces, yo creo que en estos últimos 5 años le ha tocado perder muchas veces. Yo te recuerdo que a mí me tocó en el año 19 dirigir 5 campañas electorales. Ese es el año en el que más se ha votado en España. Y costó mucho. Entonces, es verdad que el presidente, yo creo que tuvo un momento audaz y determinación, que yo le reconocí perfectamente, que es ese, técnicamente, no ser presidente a cualquier precio, que es pierdes municipales, asumes el resultado. No lo ha hecho ningún primer ministro, el número 7 de la historia de España, y se atreve a convocar unas elecciones generales y lo logra, ¿no? Entonces, esa audacia
que en los últimos 5 años, salvo en ese momento, yo había echado de menos, pues es la que necesita ahora también para ganar las municipales y las generales. Ganas de ganar, no le gusta perder, es una persona que tampoco le gusta el no, por definición, pero es una persona que cuando es audaz siempre suele ser acertado. Y una cosa, es en su contrario, Alberto Núñez Feijóo. Claro, a ver, en España para ser presidente tienes que ser un político libre. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Alberto Núñez Feijóo seguro que tiene ideas muy profundas, pero tiene que hacer una didáctica en torno a ellas sin miedo. Sin miedo. ¿Por qué? Porque esa es la clave para esa causa central, llevarla a tu causa. No me ha contestado. Lo digo porque es un segurolas. Pero en el Madrid F se le ve que siempre está arriesgando poco. ¿Se ha radicalizado o se siente cómodo en la polarización? Yo no sé si esto desde que usted se fue se ha incrementado y nota que antes no era así. A ver, yo creo que en estos últimos 5 años, por parte de todos los actores políticos, se ha incrementado muchísimo la polarización. Bueno, yo diría polarización, tienes ira, tienes mucho más odio, tienes corrosión, tienes un malestar generalizado. Esto es así. Lo del muro no sería idea suya, ¿no? Lo de levantar un muro, eso no estaría en su ideario político. En realidad no es idea de ningún político español, ¿eh? O sea, esto del muro es más antiguo que Matusalén. Pero dicho esto, pero sí, para mí este es un momento muy importante de la historia de España porque queda bastante claro que durante un tiempo en nuestro país tuvimos un Estado de las autonomías prestigiado, que en muchos puntos muere de viejo y de éxito, y el actual rey de España, Felipe VI, que es mi rey, yo soy republicano, pero muchas veces él lo sabe, por supuesto me parece que es una figura que es útil para todos los españoles, merece también un Estado prestigiado. Y hay un reto para todos, para todos. ¿Qué sabía Iván Redondo de las andanzas de Ábalos, de los trapicheos con Víctor de Aldama? Ketty Karat, que es también colaboradora de este programa, publicaba en su libro que usted lo sabía todo, incluso le avisó al señor Ábalos de que el gobierno tenía toda esa información. Sé que ha habido una discusión ahí en diferentes televisiones, pero ¿algo sospechaba Iván Redondo? A ver, yo no, si hubiese tenido conocimiento me los habría llevado por delante, pero te voy a decir, hace unas semanas me vi con Ketty. Y a Ketty la conozco desde hace muchísimo tiempo, sabe que yo lo respeto muchísimo y ya le dije en su momento que es que yo no tengo ningún conocimiento, incluso ni voy a entrar, pero algunas cuestiones que hablaba del Centro Nacional de Inteligencia, o sea, no funciona. Un informe del CNI. Es que no tiene ningún sentido, pero insisto, lo digo porque me gusta ser bastante preciso. Yo respeto a Ketty y ella lo sabe. Hace unas semanas lo hablamos, ella, plantea eso, ya te digo yo que no. Mira, yo no era persona de la confianza de la dirección del Partido Socialista. Era una persona de la confianza de Pedro Sánchez. Soy una persona de ideas más que ideologías y de personas más que partidos. Y está seguro que si tenía que haber una persona que no se enterara de nada, entre otras cuestiones, seguro que habría más, pero si a mí, yo creo que muchos periodistas saben cuál era mi situación también dentro del gobierno, se me pasa por delante, es que me duran 0, Este libro es un ajuste de cuentas, es cambiar el relato oficial, porque es verdad que a usted cuando se fue de Moncloa, en su propio partido, le llamaron traidor, le llamaron mercenario. Hubo muchas crónicas en las que decía que el presidente le había cesado porque usted tenía una ambición desmedida y quería llegar a ser ministro. ¿Van por ahí los tiros? Bueno, no era mi partido porque yo nunca he tenido partido, siempre he sido independiente, pero para nada. O sea, es un libro que es a favor, es una historia de superación personal y es una hoja de ruta profesional para todos los públicos, tiene un punto de testimonio, de ensayo y es un manual también. Pero cuando sucedió la cardiopatía congénita, que para que los espectadores lo tengan presente, en septiembre del año 2020 con Félix Bolaños y con el general Ballesteros, pues el general Ballesteros nos quería enseñar el gimnasio pequeño que existe en el búnker y bueno, pues fuimos, te exigen un chequeo completo. Bueno, en mí yo genero dudas. A base de pruebas, pues los médicos de Moncloa me detectaron esa cardiopatía congénita que tú no notas. Porque cuando tienes una comunicación interauricular, un agujero, en mi caso, grande en el corazón, que era un caso de 1 de cada 1000, o sea, muy específico, pues no lo notas. La parte derecha del corazón pues se te va inflamando. Bueno, pues claro, para mí fue un shock. Yo me operé el 17 de diciembre de 2020, que para mí es volver a nacer, y mi vida cambió. ¿Qué pasó? Claro, a ver, yo nazco porque a mi madre se le muere una hija. Y cuando yo tengo el diagnóstico, y lo hablo con la mamá, que cuando se murió mi hermana Esperanza, que está en el cielo, que siempre ha estado presente en mi vida desde que nací, pues bueno, mi madre cogió una depresión enorme, los médicos de la Clínica Universitaria de Navarra la recuperaron, le devolvieron la ilusión y le recomendaron quedarse embarazada. Entonces, claro, para nosotros se nos removieron en familia muchísimas cosas
Y para mí como hijo, mi madre, hay un momento en el que lloramos muchísimo, en esa llamada donde me pide y me dice, por favor no lo cuentes. Pese a todo lo que se estaba diciendo. Porque te van a triturar. Y tenía miedo. Claro, si yo voy a sacar un libro que es a favor, que es para todos los públicos y que dicen que la vida tienes 3 actos, ¿no? Pues mi único objetivo, de manera humilde, es contarle a mi hija Naya, que ha nacido hace 3 años, el primer acto de sus aitas, Padres en Vasco. Le dije a la mamá, lo voy a contar, porque lo tengo que contar. Y 5 años después, en fin, lo único que hace es no buscar a nadie nada. O sea, básicamente es decir, oye, esto sucedió, mis últimos meses y todo el año 2021 fue un año para sobrevivir para mí. En Moncloa yo estuve muy medicado, estaba en otras cosas, había momentos que la medicación, que lo que pretende es que el lado izquierdo del corazón y el lado derecho con el dispositivo se fusionen, resumiendo mucho. Pues bueno, te sentías fuerte, otras veces de repente te quitaban el Plavix y de repente te sentías mal, perdías masa muscular. Entonces eran momentos que ya no eras tú, ya nada era igual. Entonces, claro, cuando tienes 40 años, pues en la vida hay un momento donde dices, como dije cuando me despedí, hay que saber ganar, saber perder, que me había pasado una cosa y la otra, y saber parar. Y también dije que algún día nos volveremos a ver. Entonces, bueno, pero nos vemos con el libro, el manual. Y con el corazón el mismo tamaño, le he escuchado decir, que el resto de sí, que hay que mortales, ¿no? Ya soy uno de los 1000. Entonces, os digo, cuando se produce la operación, que fue un éxito absoluto, los médicos pues me enseñaron primero un vídeo y luego también el tamaño. Y te impacta mucho porque cuando te ves el cortocircuito y ya no está, pues en fin, se te pasan muchas cosas, lloras mucho y te agarras a la vida, ¿no? Entonces, bueno, son momentos que en diferentes circunstancias todos podemos vivir y bueno, pues la vida también es eso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué le preguntan. Estaría con usted mucho tiempo. Me gusta mucho eso, que usted mismo se autodefine como Rasputín también en algún momento, ¿eh? Eso bueno, es curioso. Muchas veces la imagen rasputinera me la han encasquetado. La tenía, desde luego. Eso es indudable. Hugo Pereira. Buenas noches, Iván. Hablaba usted del voto dual y concretamente yo creo que en Galicia es un claro ejemplo. O sea, en Galicia, que es mi tierra, en las elecciones nacionales en muchas ocasiones ganó el Partido Socialista, pese a que es un feudo del Partido Popular, como todo el mundo sabe, ¿no? Y precisamente también en Galicia hay una fuerza política que se llama BNG. Y precisamente en Andalucía, con Adelante Andalucía, hemos visto también, parece, la eclosión de una fuerza de izquierda soberanista. ¿Puede ser esto de la izquierda soberanista lo que pueda salvar a Pedro Sánchez? Porque está claro que a nivel de bloque de la izquierda hay un problema de desmovilización fundamentalmente, ¿no? Tanto del PSOE como también de las fuerzas que están a la izquierda del Partido Socialista. ¿Puede ser la izquierda soberanista, por tanto, la solución para la movilización de la izquierda y, por tanto, la salvación de Pedro Sánchez en unas futuras elecciones? Bueno, es una variable que está ahí y o sea, que ha operado en Galicia o, por ejemplo, en Andalucía, como bien estabas apuntando. Casi el valor refugio en un momento en el que el Partido Socialista se está redefiniendo, ¿no? Tiene que construir lo que decíamos, ese coche ganador otra vez, ¿no? También el PP tiene que construir su coche ganador, ¿eh? O sea, que están ahí en ese código rojo los dos. Y sí, o sea, yo creo que es una buena noticia en el sentido de que, si os fijáis, son partidos que son muy competitivos entre los menores de 45 y bueno, pues nos enseña que no solo a través del miedo puedes recuperar personas o a través de un voto de cabreo, ¿no? Que ha sido siempre universal, o un voto de desgaste frente al que está gobernando, ¿no? Sino también a través de esas emociones positivas. Y sí, eso es una buena noticia, pero es un indicador, pero es insuficiente. O sea, en realidad, ¿dónde está la posibilidad de que el Partido Socialista pueda ganar las elecciones y ser primera fuerza en primer lugar? Que sería ganar en 700.000 electores que en los últimos 3 años estaban votando a Pedro, en el 2023 estaban con el presidente, pero esos 700.000 están en este momento en el bloque de la derecha y votan PP y Vox. O sea, esta es la primera tarea. A partir de ahí, yo creo que el Partido Socialista tiene que dejar un campo para que se multiplique a estas formaciones, que vamos a ver qué fórmula encuentran para poder estar todos. Porque claro, en la transición se hablaba muchísimo de toda esta multiplicidad de partidos, pero encontraban fórmulas para poder concurrir conjuntamente, ¿no? Aquí es que en los últimos 10 años, en fin, que han pasado tantas cosas en este país, o sea, ha habido tantas fórmulas diversas, no sé cuál va a ser ahora, ¿no? Porque, claro, yo hace 10 años conocí a unas personas que parecían amigos indestructibles y 10 años después, pues les ves absolutamente separados. Podemos, ¿no? Bueno, hoy a la mañana precisamente hablaba con algunas personas de Podemos, pero claro, cuando Yolanda Díaz de repente no monta el Sumar con motor Podemos, que entonces era un concepto para explicar que Podemos tenía su papel y se presenta en Magariños, pues así como se presenta, se inmola en ese momento, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el elemento que a mí me gustaría en ese espacio si de verdad quieren hacerlo competitivo? Bueno, pues hay un concepto que es el líder de líderes, donde tienen que ser también generosos y donde me gustaría ver, en algunos casos, algunas de las personas que hemos visto como políticos, pues en un paso atrás. Hay una cosa en Adelante Andalucía ayer que a mí me pareció maravillosa y es ver a Teresa detrás, que no lo vemos tantas veces. Sí. Me gustó mucho verlo y cómo el cabeza de cartel es otra persona. Sí. Y una... Sí, yo iría también por la izquierda. Claro, dices dar un paso atrás. Claro, el problema es que muchas veces da la sensación de que no hay banquillo, de que no hay personas que sirvan para hacer ese relevo, ¿no? Más allá de eso, yo sí quería preguntarle cuál es el camino para que la izquierda pueda sumar, porque aquí hablamos de que el Partido Socialista gane o no. Las últimas elecciones generales, el Partido Socialista perdió en términos de votos, ¿no? Quedó como segunda fuerza, y si logró gobernar fue gracias a esa izquierda que hoy está desaparecida y sumamente desgastada. Lleva unos años en una serie de tensiones internas. Yo no sé si crees que eso tiene solución, o cuál sería más bien la solución de Iván Redondo por la izquierda. A ver, vamos a solucionar. A ver, ahí hay es un truco y siempre es así, ¿eh? Otra cosa es que tiene muchísimo talento, incluso en el 23 sucedió, para poder movilizarlos, pero hay un millón de votos que están en la abstención. Por eso, de verdad, ayer todo el mundo parecía que iba a tener la mayoría absoluta el Partido Popular, ¿no? Pero seguro que algunos empezaron a sentir un escalofrío cuando vieron algunos elementos de participación, ¿no? ¿Y esto a quién beneficia? Y eso que Juanma Moreno ha tenido un resultado tan vigoroso como que es un resultado de generales y no tiene mayoría absoluta. ¿Qué nos está diciendo ese resultado? Pues nos explica lo que pasó hace 4 años. En el año 23 ilustra las generales, Ana. Pues de repente, oye, estás a 20 puntos del Partido Popular y te llamas Partido Socialista en Andalucía y de repente llegan las generales, eso en el 22, perdón, y llegan las generales en el 23 y estás a 3 puntos. Entonces dices tú, ¿y esto? Entonces, esa es la magia de las elecciones generales, que se vota para presidente, aunque votemos parlamentarios que luego elijan al presidente, ¿no? Entonces, para mí, así como he hablado claramente de los 700.000 votos que están ahí, y es bien claro que es un reto no fácil de recuperar, porque cada día en el que no te centras en ello, se consolidan en el otro bloque. Pero que la abstención siempre está ahí, la bolsa abstencionista, pero la cosa es cómo la izquierda alternativa, que es necesaria para que gobierne el Partido Socialista, puede recuperar eso, sin tener líderes forjados, sin banquillo y con un desgaste que es más que evidente. Mira, me la voy a jugar. Hay una cosa que cuando era jugador y centrocampista, ya no lo soy, me gustaba llamarla como la Y invertida. Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia. Ahí está la victoria por la Moncloa. Lo tiene que tener presente el PSOE y sobre todo la izquierda del PSOE. Y tienes que estar competitivo ahí. No en vano, en el 23, ¿qué pasa? Bueno, pues que mete paliza Juanma Moreno en el 22 al Partido Socialista en la provincia de Sevilla, pero gana el Partido Socialista de la provincia de Sevilla y la izquierda después en las generales, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos es donde se tiene que concentrar también, que se presenten donde quieran, ¿no? Pero en esa parte de España es población fundamentalmente. La batalla. Paloma. Bueno, yo voy a hablar con usted de la derecha un poco, porque usted ha comentado que Feijóo no fue presidente por 20.000 votos que se fueron a Vox. El dilema que siempre tiene Vox es si tiene que mirar a la derecha o a la izquierda. Yo en mis 38 años ya de vida periodística y política que he hecho el PP durante todos estos años, y he visto mucho, yo creo que ahora el PP tiene que mirar a la derecha. A mí me gustaría que fuera un PP más en la centralidad, como hemos vivido siempre, pero la política de hoy y la España de hoy es una España polarizada totalmente, que nada tiene que ver con nuestros deseos personales de hacer una vida política moderada. El PP tiene que mirar hacia la derecha para poder captar parte de todo ese votante que le den una mayoría. Y lo digo porque Juanma Moreno... O sea, radicalizarse un poco más, quieres decir, Paloma. Claro, irse más hacia la derecha, igual que Pedro Sánchez se ha ido hacia la izquierda y hacia la extrema izquierda. Vox en Andalucía ha conseguido 576.000 votos. Si esos votos, una parte de esos votos, hubieran ido para el Partido Popular, Juanma Moreno sería hoy presidente. ¿Hacia dónde tiene que ir el Partido Popular? Al margen de lo que nosotros pensamos. A mí me gustaría un Partido Popular centrado y un Partido Socialista centrado, pero eso es una España que yo viví y que ya no existe. Yo creo que es una buena pregunta. Hay un elemento que suele funcionar, ¿vale? Como eje y que te ayuda a ver un poco la película de manera más clara. Tú siempre tienes que tener un principio que yo lo aplico a rajatabla.
yo respeto todo lo que voten los españoles. Yo tengo criterio, no quiere decir que sea la verdad absoluta para nada, ni tengo el algoritmo del éxito, ni tengo un oráculo que me dice por aquí y por allí. Son los españoles votando, son los andaluces votando. Entonces, desde esta primera premisa, tú tienes que conectar con esos votantes. Entonces, una prioridad para el Partido Popular es entender por qué están votando a Vox. Y luego, tú tienes que explicar, porque para eso eres un Partido Popular, o en el caso del Partido Socialista, cuando le tocó Podemos, que tienes discrepancias en una determinada dirección, y eso lo entiende todo el mundo. Pero tienes que entender cuál es el anhelo de esos votantes, porque ahí siempre hay una conexión profunda. No porque en el pasado, porque hay mucho votante joven, que no en el pasado han votado a ningún PP glorioso, no. Pero ese es el elemento de aproximación que te puede ayudar a poder plantear un discurso y decir, oye, pues yo creo que por aquí es por donde puedo establecer un puente lo suficientemente ancho y fuerte para que puedan cruzar en algún momento. Y luego no obsesionarse. O sea, ¿qué pasa en la oposición? Que tienes pocos momentos para lograr el tipping point, que es ese punto de inflexión, ¿no? Es así, siempre ha sido así. La oposición es una asociación de momentos. Y si te llega el momento y no estás preparado y no tiras de 3, pues ya hemos empezado. No tienes tantos momentos. Entonces es un punto muy precario. Y el Partido Popular pues no tiene que ponerse nervioso. Porque lo que le pasa muchas veces al PP, como le ha pasado al PSOE también. O sea, pensar que a mí me tocó coger al PSOE con un equipo fantástico, algunas personas todavía están, otras no. Cuarta fuerza política en los sondeos, ¿os acordáis? O sea, Pedro Sánchez tenía ruedas de prensa cuando empezábamos que todo el rato le preguntaban qué le parecía en la matemática política estar cuarto o tercero. El PP no está viviendo eso, pero entonces Pedro Sánchez lo vivía, ¿no? Hay algo del samurái, de Mariano Rajoy Brey, que ha perdido también el PP, que tenía un contragolpe poderoso y que tenía una cierta templanza que el PP, pues en algunos puntos, pues probablemente por confusión, pasa con la prioridad nacional, bajo mi punto de vista. La prioridad nacional es un concepto para el bloque de la derecha. Y lo voy a explicar. Igual que los independentistas... Brevemente, señor Redondo, que tenemos que irnos a publicidad. Igual que los independentistas o los plurinacionales en algún momento hablan del derecho a decidir. Son conceptos que sirven para delimitar un territorio. Entonces, claro, si tú no te adelantas con otro concepto, pues aparece Vox, te mete este concepto y estás jugando. Pero no son para el Partido Socialista, para el bloque de la izquierda. Por explicar de una manera sencilla. Rápidamente el PP puede haber dicho, oye, la prioridad nacional es la Constitución. Pero a veces el Partido Popular, centrándose tanto en el Partido Socialista, pues se olvida también de... Es que la templanza... ¿Hacia dónde tiene que ir? Bueno, no tenemos tiempo, ahora seguimos. Iba a decir que la templanza en política hoy en día, en fin, es una rara avis. Nos vamos a ir a publicidad. Le voy a pedir, señor Redondo, que se quede con nosotros porque nuestro dibujante Chema Nieto tiene un regalo envenenado para usted. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. El servicio de susurradores está compuesto por un equipo de murmuradores, una sección de carraspeadores, un grupo de aplaudidores y un departamento de corifeos, sonreidores, saludadores de pasillos y celebradores de chistes. Este servicio depende de un jefe de correveidiles que depende de un coordinador de mindundis que depende de un chisgarabís jefe. Este no es el organigrama de un jefe de gabinete, pero sospecho que se le parece bastante. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Señor Redondo, más o menos es así, es parecido. Me ha recordado una viñeta de Asterix. Pero dicho esto, no es eso, ¿no? O sea, un jefe de Moncloa, voy a decirlo de manera muy sencilla, primero, no tiene tanta estructura. Yo siempre he intentado hacerla horizontal. En mi caso, lo que se llamó el gabinete total, voy a decirlo hoy aquí, hablé con un montón de jefes de gabinete, porque al haber trabajado con PP y con PSOE conocía prácticamente a todos, y me dieron muy buenos consejos. Se trata de captar información política, transformarla en conocimiento para la toma de decisiones del primer ministro. Este es el trabajo de un jefe de Moncloa o de un asesor. Ahora bien, no soy el portavoz de los asesores, ni pretendo serlo, pero siempre es muy fácil pensar de manera estereotipada en que yo sí he conocido susurradores. De hecho, ya que sale, existen unos susurradores en el manual y veréis lo que son los susurradores respecto a los jefes de Moncloa, asesores, que normalmente están fuera del gabinete, los que más susurran. Lo dejo ahí. ¿Usted volvería otra vez a la Moncloa o...? Estoy completamente retirado. Completamente me retiré a los 40. Es que hay gente que dice, bueno, ha hecho este libro porque está levantando la mano para poder volver otra vez a... ¿He hecho el libro para vender libros?
¿Y a usted le consta que Pedro Sánchez le lea, le escuche, esté pendiente de sus opiniones a día de hoy? Está pendiente de todo, seguro que hasta de este programa. Bueno. Pero no por mí, ¿eh? Desde aquí, sino porque, desde aquí un saludo a Pedro Sánchez. Pero no, es muy jugón. O sea, el presidente tiene una capacidad de trabajo muy grande, es así, yo creo que es bastante indiscutible de cualquier persona que haya estado con él, esté a favor o en contra. Es muy CEO y es muy currela. Y luego, pues, aunque no diga nada a los asesores, incluso cuando eres el jefe de Moncloa y cuando me ha tocado a mí, él luego va preguntando y va haciendo sus cosas. ¿Le puedo preguntar cuál es su relación ahora mismo con él? Si tiene... Muy buena, muy buena. Siempre hablan a menudo. Siempre ha sido muy buena. No, la última vez que hemos tenido el contacto y que hemos hablado ha sido pues por algo tan sencillo. Le digo, oye, la editorial me ha dado 10 libros, que es un poco lo que te dan, ¿no? Pues 9 son para la familia y el 10º te lo envío con una nota. ¿Y qué le puso? ¿Y qué ponías en la Se nota? lo está leyendo. No, pero usted le puso una nota. Sí, pero eso no se cuenta. Ah, no se cuenta. Bueno, Eso no se cuenta. Le pregunto, quiero decir. Pero se lo he enviado, tú me preguntas, ¿no? Sí. Bueno, eso es que hay Y confianza. luego la anterior fue pues para decirle que quería hacer un acto que fue en el Teatro Bellas Artes de Madrid, que la verdad es que fue espectacular, vinieron 450 personas y un poco la filosofía y pedirle permiso si podía, yo soy una persona de orden, si podía invitar a algunos asesores del gobierno, ¿no? Y le pareció fantástico. Una muy rápida. ¿Qué tan fácil era de llevar Pedro Sánchez? Es decir, porque al final un problema de los asesores a veces que cuentan es que, joder, es que no me hace caso el candidato, no me hace caso lo que le digo. ¿Qué tan fácil era Pedro Sánchez de llevar? ¿Le hacía mucho caso usted? Yo creo que, como es muy jugón, bastante más fácil intuyo Pedro Sánchez que Alberto Núñez Feijóo. Lo digo de verdad, ¿eh? Siendo yo una de las pocas personas, que lo voy a decir aquí, que digo cuando tengo la ocasión de que no me parece un mal candidato Alberto Núñez Feijóo, pero es verdad que lleva 3 años en el Madrid DF y no da con la tecla intro del ordenador y ya está. O sea, pero como le ha pasado a otros líderes de la oposición en el pasado, pero a ver, yo a Alberto Núñez Feijóo le conocí por primera vez con 30 años cuando yo estaba en el gobierno. Entonces se decía así, derecha comunistas en Extremadura. O sea, que aquí nos conocemos. En realidad yo he estado 20 años en una generación que no me pertenece y ahora empieza la mía. Entonces, bueno, de alguna manera les he visto en muchas otras etapas. Ya sé presidente de la Xunta de Galicia, en muchos puntos no le veo en el Congreso. Y no soy el único que me pasa, ¿eh? Ahora, ¿eso quiere decir que, oye, Alberto Núñez Feijóo sea un mal candidato? No, sino simplemente, en mi opinión, me gusta explicarlo, termino rápido, no quiero robar mucho tiempo, pero, a ver, la batalla por la Moncloa es como el puente Eduardo Dato que está aquí cerca. Y la película Historias del Cronen, que es la portada. Hay 2 personas colgadas en el puente, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. Y antes lo has citado. ¿Sabes quién está abajo por si te caes? Miguel Ángel Rodríguez. Y esto es Madrid, todo o nada. Entonces no es una cuestión de Madrid de llegar y ya está, y me habéis elegido. Por supuesto ha mejorado Alberto Núñez Feijóo, pero es una cuestión de dárselo todo a esta ciudad. Pues Iván Redondo, ¿quién nos iba a decir hace 5 años que podíamos entrevistar al jefe de gabinete del presidente del gobierno, que era una persona ¿Te has divertido? muy oscura, muy metida, no sabíamos casi ni cómo hablaba? Bueno, pues hoy está aquí. Gracias, de verdad. Ha sido muy interesante escucharle y suerte con el manual.